Amigos, tengo una noticia increíble para ustedes. ¿Sabían que una comunidad de más de 50.000 japoneses de clase media se está trasladando silenciosamente a Colombia? Es un fenómeno sorprendente que está ocurriendo bajo el radar, incluso para el gobierno japonés. Hoy, vamos a desvelar esta fascinante historia. Mi nombre es Kentaro Miyazaki. Tengo 52 años y he trabajado como agente inmobiliario en Tokio durante las últimas 3 décadas. A lo largo de mi carrera, he ayudado a innumerables clientes a mudarse, a encontrar un nuevo hogar, pero lo que viví el año pasado fue algo que, incluso ahora, me parece un sueño. Mi agencia inmobiliaria, de modesto pero sólido prestigio en Tokio, siempre se ha enfocado en la clase media, familias que buscan mudarse a las afueras de la ciudad o encontrar una vivienda con mejores condiciones. Nuestra rutina era predecible, estable, como un reloj suizo. Sin embargo, desde la primavera pasada, las cosas empezaron a cambiar. Al principio, no le di mayor importancia. 1 o 2 clientes preguntaron tímidamente sobre el mercado inmobiliario en Colombia. Supuse que eran viajeros de negocios frecuentes o simplemente estaban considerando una inversión exótica. Pero la corriente subterránea creció. Poco a poco, las preguntas se hicieron más frecuentes, más insistentes. En un solo mes, 3, luego 4 clientes vinieron a mi oficina con consultas serias sobre Colombia. Y no buscaban una inversión pasiva, planeaban de verdad trasladar sus vidas enteras. Sus preguntas eran increíblemente detalladas: ¿cómo funciona el sistema de arrendamiento de apartamentos en Bogotá? ¿Cuál es el costo de vida en comparación con Japón? ¿Y el entorno educativo para los niños, es bueno? 3 meses después, la situación se había vuelto asombrosa. Casi el 30% de las personas que entraban por la puerta de mi oficina estaban considerando mudarse a Colombia. La mayoría eran familias de entre 40 y 50 años, con trabajos estables, hijos en la escuela, el pilar de la sociedad japonesa. Estas familias, aparentemente ordinarias y arraigadas, de repente querían trasplantar sus vidas a un país al otro lado del mundo. Lo que me dejó aún más perplejo fue la altísima tasa de conversión. Al principio, pensé que era solo una moda pasajera, una curiosidad. Pero estaba equivocado. Más de la mitad de los que consultaban terminaban tomando la decisión. Fui testigo de cómo liquidaban sus propiedades en Japón, empacaban décadas de recuerdos en cajas y se embarcaban en un avión hacia Colombia. No podía creerlo. En 30 años de carrera, nunca había presenciado un éxodo tan específico y concentrado. Normalmente, cuando se habla de emigrar, los destinos que vienen a la mente son Estados Unidos, Europa, quizás Australia. Pero esta oleada masiva hacia Colombia era algo completamente nuevo. En mis conversaciones con ellos, percibía que no era solo un deseo de cambiar de aires. Parecía haber una razón más profunda, más urgente. Pero cuando les preguntaba directamente por qué Colombia, pocos podían dar una respuesta concreta. La mayoría se encogía de hombros y decía cosas vagas como: he oído que la vida allí es buena, o parece un lugar muy vibrante. La curiosidad me consumía. ¿Qué encanto misterioso poseía Colombia para que tantos japoneses estuvieran dispuestos a dejarlo todo? Decidí que tenía que averiguarlo por mí mismo. Durante 30 años, mi trabajo ha sido entender los anhelos y necesidades de mis clientes. Esta vez, sentí que era mi deber encontrar la respuesta. Y así, sin más, mi viaje a Colombia quedó decidido. Planeé una estancia de unos pocos días, sin saber que ese viaje cambiaría el curso de mi propia vida para siempre. Desde el momento en que pisé el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, sentí una energía completamente diferente. No era solo la escala del aeropuerto, diferente a la de Haneda, sino la atmósfera vibrante que lo impregnaba todo. Era el murmullo constante, la mezcla de acentos, la calidez en el aire a pesar de la altitud. Mientras caminaba hacia inmigración, vi varios grupos de japoneses. No parecían turistas. Cada persona arrastraba múltiples maletas grandes, algunas incluso llevaban cajas de cartón selladas, el tipo de equipaje que uno lleva cuando se muda, no cuando va de vacaciones. Tomé un taxi hacia la ciudad, y mientras el paisaje urbano se desplegaba ante mí,
experimenté mi primera gran sorpresa. El trayecto desde el aeropuerto hasta el corazón de Bogotá revelaba una ciudad en plena efervescencia. Modernos edificios de ladrillo rojo se alzaban junto a parques frondosos, y las calles, aunque congestionadas, bullían de una vitalidad contagiosa. Era un paisaje urbano lleno de vida, de un dinamismo que rara vez se ve en las metrópolis japonesas, tan ordenadas y contenidas. Al llegar al centro de Bogotá, mi asombro no hizo más que crecer. El nivel de desarrollo de la ciudad no tenía nada que envidiar a Tokio, en ciertos aspectos, se sentía incluso más moderna y conectada. Me llamó la atención el sistema de transporte Transmilenio, esos icónicos autobuses rojos articulados que recorren la ciudad por carriles exclusivos. Aunque al principio me pareció caótico, pronto entendí su lógica y eficiencia. Las estaciones estaban bien señalizadas y la red parecía cubrir todos los puntos importantes de la vasta metrópolis. Después de dejar mi equipaje en el hotel, decidí explorar un poco. Mi primera noche me llevó a la zona T, en el corazón de Chapinero. El lugar estaba lleno de gente, una mezcla de locales y extranjeros disfrutando de los restaurantes y bares. Vi algunos turistas japoneses, pero mi ojo entrenado notó algo más. Vi a japoneses que se movían con la soltura de los locales. Pedían arepas y empanadas en los puestos callejeros con una familiaridad pasmosa, usaban sus tarjetas Tu Llave para pagar en las tiendas y hablaban un español funcional con los vendedores. En ese momento, lo comprendí, estas personas no estaban de visita, ya formaban parte del tejido de la ciudad. Al día siguiente, comencé mi investigación inmobiliaria formal. Visité varias agencias en el exclusivo barrio de Chico. Para mi sorpresa, confirmaron mis sospechas, la demanda de clientes japoneses se había disparado. Un agente me contó que, en los últimos 6 meses, el número de clientes de Japón se había más que triplicado, y la mayoría buscaba residencias a largo plazo. Me adentré en los detalles del sistema de alquiler colombiano. Aunque no existía nada parecido al Jeonse coreano, los precios en Bogotá, comparados con los alquileres exorbitantes de Tokio, eran notablemente razonables. Se podía acceder a apartamentos de alta calidad y mayor tamaño por un precio mucho más asequible, lo cual representaba una ventaja económica innegable. Sin embargo, lo que más me impactó no fueron los precios ni las regulaciones, sino la calidez humana, la actitud de la gente. En las agencias inmobiliarias, el personal me trató con una amabilidad y una paciencia extraordinarias. Se tomaron el tiempo para explicarme todo en detalle, prepararon documentos claros y sencillos. En Japón, es raro encontrar un servicio tan personalizado y atento hacia un extranjero. Aquí, parecía ser la norma. Esa noche, de regreso al hotel, el taxista, un hombre mayor con una sonrisa afable, intentó conversar conmigo en un japonés rudimentario. ¿Japonés? Bienvenido, dijo con esfuerzo. Su japonés era limitado, pero su intención de hacerme sentir cómodo y bienvenido me conmovió profundamente. Últimamente veo muchos japoneses, comentó. Pero no de turismo. Vienen a ver casas, a quedarse. Mi tercer día lo dediqué a sumergirme en la vida cotidiana. Me aventuré a barrios residenciales como Usaken, con su encanto colonial y sus mercados de fin de semana. Mientras me movía por la ciudad usando el Transmilenio, volví a apreciar la facilidad del sistema. Comparado con la laberíntica red de metro de Tokio, con sus múltiples compañías y transbordos confusos, moverse por Bogotá me pareció mucho más intuitivo. Para ese tercer día, mi objetivo era claro, necesitaba hablar directamente con japoneses que vivieran aquí. Una búsqueda rápida en Internet me llevó a un encuentro de intercambio de idiomas en el barrio de Quinta Camacho, cerca de Chapinero. La idea era sencilla, colombianos practicando japonés, japoneses practicando español. Cuando llegué a la cafetería donde se celebraba el evento, el lugar estaba abarrotado, mucho más de lo que había imaginado. El ambiente era animado y relajado, con una mezcla equilibrada de colombianos y japoneses charlando animadamente. Encontré un asiento libre y me senté, observando el entorno. Fue entonces cuando una mujer japonesa sentada a mi lado se dirigió a mí.
Se presentó como Yuki Sato, una mujer de unos 45 años, de aspecto elegante y sereno. Al saber que yo también era de Japón, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. La señora Sato me contó que ella, su esposo y su hijo adolescente se habían mudado a Bogotá hacía apenas 3 meses. Originalmente, su esposo había sido asignado a un proyecto temporal en una empresa colombiana. Ella y su hijo vinieron a acompañarlo, planeando una estancia corta. Sin embargo, después de experimentar la vida en Bogotá, la idea de volver a Japón se desvaneció. Simplemente, se habían enamorado del lugar y decidieron quedarse. Me explicó que su caso no era aislado. Muchas familias japonesas llegaban por motivos de trabajo o negocios y, una vez aquí, tomaban la decisión de establecerse de forma permanente. Las historias que Yuki compartió sobre su vida en Colombia eran fascinantes, especialmente las relacionadas con la conveniencia del día a día. Me habló del sistema de domicilios, mencionando aplicaciones como Rappi, algo que, según ella, estaba a años luz de lo que existía en Japón. Puedes pedir cualquier cosa, Kentaro-san, a cualquier hora del día o de la noche. Comida, mercado, medicinas. Y normalmente llegan menos de 30 minutos. Al principio, no lo podía creer, me dijo riendo. El concepto de las tiendas de conveniencia y las tiendas de barrio también la había sorprendido. Pensaba que los konbini japoneses eran el pináculo de la eficiencia, pero aquí descubrió un ecosistema diferente. Podía pagar facturas de servicios públicos, enviar paquetes e incluso hacer pequeñas transacciones bancarias en muchos de estos lugares, y la mayoría estaban abiertos hasta tarde, resolviendo cualquier necesidad al instante. Pero lo que Yuki elogiaba con más fervor era la calidad humana, el sabor a pueblo, que aún se sentía en la gran ciudad. Cuando llegó, apenas hablaba español y estaba muy preocupada. Pero sus vecinos, el portero de su edificio, el dueño de la tienda de la esquina, todos la ayudaron con una amabilidad que la desarmó. Nadie me hizo sentir como una extraña. Al contrario, me trataron con una calidez que nunca había experimentado, confesó. Y cuando hablaba de su hijo, su expresión se volvía radiante. Me contó que en Japón, su hijo tenía dificultades para adaptarse al rígido sistema escolar. Pero desde que llegó a un colegio en Bogotá, su personalidad había florecido. Interactuaba más con sus amigos y, lo más importante, había recuperado la sonrisa. Sentía que el ambiente educativo aquí era más libre, más centrado en la creatividad y menos en la conformidad. Mientras escuchaba a Yuki, muchas de las preguntas que me habían atormentado comenzaron a tener respuesta. La gente no se mudaba a Colombia solo por razones económicas o de conveniencia. Se mudaban porque su calidad de vida, en un sentido profundo y humano, cambiaba radicalmente. Sin embargo, también percibí una sombra de preocupación en su voz, la reacción de su familia y amigos en Japón. La decisión de convertir una estancia temporal en una mudanza permanente había desconcertado a muchos. Sus padres, ya mayores, no podían entender por qué querrían vivir tan lejos, en un país que para ellos era un completo desconocido. A medida que nuestra conversación se profundizaba, obtuve una imagen mucho más clara y detallada de la vida en Colombia, un mundo que desde Japón era imposible de imaginar. Lo que más me impresionó fue la profunda integración de la tecnología digital en la vida cotidiana. Yuki me explicó que, al llegar a Bogotá, se sorprendió al descubrir que podía gestionar prácticamente todo desde su teléfono móvil. Desde pagar el Transmilenio y pedir comida hasta solicitar un taxi o agendar una cita médica, todo se podía hacer con unos pocos clics. Hizo especial hincapié en los sistemas de pago. En Colombia, el uso de efectivo era cada vez menos necesario. Al principio le costó acostumbrarse, pero pronto se dio cuenta de la increíble comodidad. Tarjetas de crédito, transferencias por aplicaciones como Nequi o DaviPlata. Incluso los pequeños vendedores ambulantes aceptaban pagos electrónicos. Este era un contraste abismal con Japón, donde el efectivo sigue siendo el rey. Su relato sobre el sistema de salud también fue revelador. Cuando su hijo se resfrió, descubrió que el proceso para ver a un médico era mucho más rápido y eficiente que en Japón. Conseguir una cita fue sencillo,
el tiempo de espera fue corto y el personal médico fue extremadamente amable y paciente con ellos, a pesar de la barrera del idioma. La historia sobre el entorno educativo de su hijo fue aún más sorprendente. La escuela a la que asistía fomentaba activamente la creatividad y el debate. En Japón, la educación se centra en la memorización y la preparación para los exámenes, pero aquí, su hijo tenía más oportunidades para discutir, presentar sus ideas y participar en proyectos colaborativos. Saber que mi hijo puede aprender en un ambiente donde se valora su opinión me da una tranquilidad inmensa, me dijo. Pero lo que más me conmovió fue su descripción de la atmósfera social. Según Yuki, los colombianos tienen una actitud increíblemente abierta y positiva hacia lo nuevo. Vio a muchas personas, incluso mayores, emprender nuevos proyectos y aceptar desafíos sin miedo. La sociedad, en general, no estigmatiza el fracaso. Sentía que mientras la cultura japonesa prioriza la estabilidad y la predictibilidad, la cultura colombiana abraza el cambio y el desafío con optimismo. También hablamos mucho sobre la vida cultural. Me contó que Bogotá tiene una oferta cultural increíblemente diversa y, en su mayoría, muy asequible. Cines, teatros, museos y galerías de arte estaban por todas partes. Mencionó lugares como la Ciclovía de los Domingos, un evento que cierra las principales avenidas para que la gente pueda caminar, correr y montar en bicicleta. O los parques como el Simón Bolívar, espacios verdes gigantescos donde se podía disfrutar de la naturaleza en medio de la ciudad, de forma gratuita. La cultura gastronómica, por supuesto, fue un tema central. Al principio, temía que la comida colombiana no fuera de su agrado, pero descubrió una cocina diversa, saludable y deliciosa. Se enamoró de la cultura del desayuno, con las arepas, los huevos pericos y el chocolate santafereño. La posibilidad de probar tantos sabores diferentes y tener una dieta equilibrada era un encanto muy distinto a la refinada pero a veces monótona dieta japonesa. Yuki también mencionó el clima. El invierno de Bogotá, con sus días frescos y noches frías, era mucho más suave que el de Tokio. Me habló de la belleza de los paisajes colombianos que había empezado a explorar, la primavera eterna de Medellín, el calor del Caribe en Cartagena, las imponentes palmeras de cera del eje cafetero. Cada región ofrecía un paisaje y una experiencia diferente, llenando su vida de una constante sensación de descubrimiento. Pero el punto al que Yuki siempre volvía, el ancla de toda su experiencia, eran las relaciones humanas. Todos los días, Kentaro-san, siento la calidez y la pasión de la gente aquí, me dijo con emoción en la voz. Cuando he tenido problemas, siempre ha habido alguien dispuesto a ayudar, sin importar que fuéramos extranjeros. Esa generosidad es lo que hace que mi vida aquí sea tan valiosa. Su esposo, que al principio se mostraba escéptico, ahora compartía su entusiasmo, aunque seguía algo inseguro sobre los planes a largo plazo. Una semana después, estaba de vuelta en Tokio, pero mi oficina ya no era la misma. La noticia de mi viaje a Colombia se había corrido como la pólvora. En un solo día, recibí más de 50 llamadas. No solo de Tokio, sino también de Osaka, Nagoya, incluso de Fukuoka. Eran personas de todo el país, desesperadas por saber más. Al principio, entré en pánico. Apenas había pasado unos días en Colombia, pero de repente, todos me veían como un experto. Las preguntas eran increíblemente específicas, desde el comportamiento del mercado inmobiliario en Bogotá y el costo de vida detallado, hasta el currículo de las escuelas internacionales. Me sorprendió la diversidad de edades de quienes llamaban, desde jóvenes de 20 años hasta personas que superaban los 60. Pero el grupo más numeroso seguía siendo el de las familias de clase media, entre los 40 y los 50 años. No llamaban por simple curiosidad, sus preguntas denotaban una seria consideración. Uno de ellos, un hombre de 45 años que había trabajado para la misma empresa en Tokio durante 2 décadas, me confesó que se sentía agotado por la presión de pagar la educación de sus hijos y el asfixiante costo de la vivienda. La idea de poder ofrecer a su familia una vida mejor con los mismos ingresos en Colombia era una luz de esperanza para él. Otra llamada fue de una mujer de 50 y tantos años,
cansada de la rígida y sofocante atmósfera social de Japón, que buscaba un lugar donde pudiera reinventarse. A medida que el volumen de consultas aumentaba, sentí el peso de la responsabilidad. Comencé a investigar más a fondo el mercado colombiano, consultando datos en línea y contactando agentes inmobiliarios en Bogotá. Cuanto más investigaba, más hechos sorprendentes descubría. Los precios de la vivienda en Bogotá, en comparación con Tokio, eran ciertamente mucho más razonables. El mercado de alquiler era accesible para los extranjeros y, lo más importante, el gobierno colombiano mantenía políticas bastante abiertas para la inversión y la residencia de extranjeros. Profundicé también en el sistema educativo. Descubrí que no solo las escuelas internacionales, sino también muchos colegios públicos, daban la bienvenida a estudiantes extranjeros y ofrecían programas de apoyo para aprender español. El alto nivel educativo y las buenas tasas de acceso a la universidad eran un gran atractivo para los padres japoneses. Sin embargo, a medida que la situación evolucionaba, yo mismo empecé a sentirme perdido. Mis clientes me trataban como un gurú de la migración a Colombia, pero en realidad, había mucho que yo todavía no sabía. Sentía que si proporcionaba información incorrecta, podría afectar gravemente la vida de estas personas. Así que tomé una decisión, volvería a Colombia. Esta vez, con un plan. Quería realizar una investigación sistemática, no solo sobre bienes raíces, sino también sobre educación, salud, cultura y todos los aspectos de la vida. Y, sobre todo, quería conocer a más japoneses que vivían allí, escuchar sus historias de primera mano. Mientras preparaba mi segundo viaje, tuve la sensación de estar en medio de una poderosa corriente de cambio, un movimiento silencioso pero imparable. En la reunión de la comunidad japonesa, que se celebraba cada sábado en un salón comunal en Usaken, escuché historias que me dejaron sin aliento. En ese lugar, con más de 50 japoneses reunidos, mi perspectiva sobre Colombia se transformó por completo. Sus razones para elegir este país eran mucho más profundas y diversas de lo que había imaginado. No se trataba solo de economía o conveniencia. Lo que más escuché fueron historias sobre sueños y segundas oportunidades. Muchos me dijeron que en Japón, a medida que envejeces, se vuelve cada vez más difícil probar cosas nuevas. Una vez que llegas a los 40 o 50, el objetivo principal es mantener la estabilidad. Empezar un nuevo negocio o cambiar radicalmente de carrera es casi impensable. Pero en Colombia, la atmósfera era radicalmente diferente. Aquí, la gente de todas las edades emprendía nuevos negocios, y si fracasaban, la sociedad no los castigaba, tenían la oportunidad de volver a intentarlo. Sentían que toda la cultura aceptaba el cambio y la innovación con una actitud positiva. Un hombre, que había trabajado para la misma empresa en Japón durante 15 años, renunció a los 45 para abrir una pequeña cafetería de especialidad en Bogotá. Eso sería inconcebible en Japón, me dijo. Pero aquí, la gente a mi alrededor me apoyó, me ayudó. Al principio fue duro por el idioma y la cultura, pero ahora no podría estar más feliz con mi vida. Otro era un diseñador freelance en Japón que ahora trabajaba para una empresa de videojuegos en Bogotá. Me contó que en Japón le costaba encontrar trabajo por su edad, pero en Colombia, sentía que mientras tuviera talento, la edad no era un factor determinante, especialmente en campos creativos. Los testimonios de las mujeres también fueron muy reveladores. Decían que en Japón, después de casarse y tener hijos, es muy difícil continuar una carrera profesional. Pero en Colombia, sentían que el sistema para conciliar la vida laboral y familiar era mucho mejor. Había buenas guarderías y jardines infantiles, y lo más importante, la sociedad veía a las madres trabajadoras con una actitud mucho más positiva. En cuanto a la educación, escuché hechos aún más sorprendentes. Me contaron que el sistema educativo colombiano era más diverso y creativo. Aunque existía la presión académica, también se daba mucha importancia a las artes y a las habilidades especiales. Los niños tenían más oportunidades para descubrir y cultivar sus talentos. Y lo que más me impresionó fue el énfasis en el aprendizaje continuo. Sin importar la edad, siempre había oportunidades para aprender algo nuevo,
desde cursos de extensión universitaria y programas comunitarios hasta una infinidad de opciones en línea. Sin embargo, todas estas personas compartían una preocupación común, la relación con la familia que habían dejado en Japón. Especialmente la generación de sus padres, a quienes les costaba mucho entender su decisión. Siempre les preguntaban con preocupación, ¿por qué dejar la seguridad de Japón para ir a vivir a un país tan lejano? ¿La educación de los niños estará bien? A través de estas reuniones, conocí a muchos compatriotas y comprendí los desafíos reales que enfrentaban. Aunque estaban satisfechos con su vida en Colombia, también había dificultades. El mayor problema era la barrera del idioma. Para la comunicación diaria, se las arreglaban. Pero para trámites administrativos complejos o para comunicarse con un médico, la falta de un dominio perfecto del español era un obstáculo. Especialmente cuando se trataba de asuntos escolares o reuniones de padres, una comunicación precisa era crucial, y a menudo sentían los límites de su español. El aspecto económico también era un desafío considerable. Los costos iniciales para establecerse eran más altos de lo que habían previsto, el depósito del alquiler, la compra de muebles y electrodomésticos, los útiles escolares. Todo sumaba una cantidad considerable. Y para aquellos que tenían ingresos estables en Japón, encontrar un trabajo con condiciones equivalentes en Colombia no siempre era fácil. Yuki Sato compartía estas mismas preocupaciones. Aunque su esposo trabajaba para una empresa colombiana, no estaba segura de si a largo plazo podrían mantener el mismo nivel de estabilidad financiera que tenían en Japón, especialmente con su hijo acercándose a la edad universitaria. La desaprobación de la familia también era una fuente de presión constante. Sus padres en Japón les instaban a regresar. Sus amigos les preguntaban por qué se esforzaban tanto en un país extranjero. Durante las festividades o reuniones familiares, estos temas siempre salían a relucir, llenándolos de una sensación de pesadumbre. A pesar de estas dificultades, la gran mayoría no quería renunciar a su vida en Colombia. La calidad de vida y la satisfacción personal que sentían aquí superaban con creces lo que tenían en Japón. Especialmente los padres que veían el cambio positivo en sus hijos, eso reforzaba su convicción. Escuché a muchos decir que sus hijos, antes tímidos e introvertidos, se habían vuelto más abiertos y activos en Colombia. Verlos crecer y prosperar a través de nuevas experiencias les daba la fuerza para superar cualquier obstáculo. Una madre me contó que su hijo empezó a practicar taekwondo en Colombia y no solo ganó confianza en sí mismo, sino que también mejoró su relación con sus amigos. En Japón, aparte de las clases de refuerzo, había pocas oportunidades para actividades extracurriculares tan diversas. Otro padre dijo que su hija había comenzado a estudiar arte de manera formal. En Japón, el arte se consideraba un simple pasatiempo, pero en Colombia, sentía que el sistema de apoyo a la educación artística era mucho más sólido y profesional. Ver a su hija encontrar su pasión y perseguir su sueño le llenaba de orgullo. Escuchando todas estas historias, comencé a reflexionar profundamente. Me di cuenta de que ya no era solo un agente inmobiliario que proporcionaba información, estaba influyendo en las decisiones vitales de estas personas. Y al mismo tiempo, empecé a considerar seriamente la posibilidad de vivir yo mismo en Colombia. Después de 30 años trabajando en Japón, me sentía estancado. La rutina diaria, el trabajo monótono, una vaga ansiedad sobre el futuro. Pero al venir a Colombia, vi a gente de todas las edades desafiándose constantemente. Vi una sociedad llena de energía y optimismo. 6 meses han pasado desde esa revelación. Finalmente, abrí una pequeña oficina inmobiliaria en Bogotá. Mi plan inicial era viajar constantemente entre Japón y Colombia, pero poco a poco, mis estancias en Bogotá se hicieron cada vez más largas. Hasta que un día, supe con certeza que este era mi lugar. Trabajar en el sector inmobiliario aquí es completamente diferente. La relación con los clientes es mucho más cercana, más humana. No es solo una transacción de compraventa, es una conversación sobre la vida, sobre los sueños. Especialmente con los clientes que vienen de Japón, al compartir experiencias similares, podemos tener diálogos mucho más profundos.
La familia de Yuki Sato decidió establecerse definitivamente en Colombia. A su esposo le fue tan bien en la empresa que lo contrataron de forma permanente, y su hijo ahora se prepara para ingresar a una universidad colombiana. Sus abuelos, que al principio se oponían firmemente, al ver la felicidad y la confianza de su nieto, finalmente han aceptado su decisión. Y lo más admirable es que la propia Yuki-san obtuvo su licencia de agente inmobiliario en Colombia, un símbolo de su compromiso con su nueva vida. Ahora trabaja en mi oficina, especializándose en ayudar a clientes japoneses. Su experiencia personal es una ayuda invaluable para otros. Nuestra comunidad japonesa ha crecido enormemente. Ahora somos más de 100 personas las que nos reunimos regularmente. Compartimos experiencias, nos apoyamos en los momentos difíciles, hemos formado una red de apoyo increíble. A los recién llegados, les ofrecemos información práctica para establecerse. Los que ya estamos aquí actuamos como mentores. Yo mismo me he adaptado completamente. Mi español ha mejorado mucho y me he enamorado perdidamente de la gastronomía colombiana. Pero lo más importante es que siento que cada día está lleno de frescura y vitalidad. Aquí hay una energía palpable que no se siente en Japón. Las estaciones en Colombia también tienen su propia belleza. La primavera eterna de algunas ciudades, los días soleados y las noches frescas de Bogotá, el otoño dorado en las montañas y la melancólica belleza de la lluvia sobre la ciudad. Cada estación ofrece un encanto diferente, llenando el año de variedad y disfrute. Lo que más agradezco es la calidez de los colombianos. Muchas personas me han acogido como si fuera de su familia. Cuando he tenido dificultades, siempre me han ofrecido su ayuda, explicándome pacientemente su cultura. Es esa calidez lo que ha hecho que mi vida aquí sea tan preciosa y significativa. Mirando hacia atrás, la decisión de venir a Colombia fue la mejor de mi vida. Aunque empezar un nuevo desafío a los 52 años no fue fácil, estoy inmensamente agradecido de poder cultivar nuevos sueños en esta tierra. En el futuro, espero ayudar a más japoneses a comenzar una nueva vida aquí y convertirme en un verdadero puente de amistad entre Colombia y Japón, creando un mundo donde nuestras dos culturas puedan entenderse y crecer juntas. La historia de un agente inmobiliario japonés que descubrió el éxodo de la clase media de su país a Colombia termina aquí. Les invito a compartir sus opiniones en los comentarios. Y si les ha gustado esta historia, no olviden darle a me gusta y suscribirse.